Una agenda súper, imagínate, ¿no? O sea, tienda física, apenas 20 años, trabajaba por cuenta ajena, mi preparación, lleva toda la agenda de clientes. Todo casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa. No nos paramos un poco a pensar, a decir, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde quiero ir? Y No entres, ¿no? Como a mí me pasa. Yo entro y digo, es que me levanto por la mañana a las 5:30, a las 6 de la mañana y estoy deseando de meterme. Porque pongo mi vela, huele a mí. Por eso necesitamos siempre darle como un toque, una fecha, ¿no? Siempre que hablamos en objetivos y en productividad, hablamos de más, ¿no? Cuando hacemos un objetivo específico, ¿qué es? Que lo limitamos en un tiempo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya le estás dando un descanso mental diciéndole que hay un tiempo. buenas, 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 buenas. ¿Qué tal estáis todos y todas? Bienvenidos a Vida Emprende. Mi nombre es Alejandro Ortiz y en el día de hoy tenemos una invitada que para mí, digamos que, bueno, me escribió por Instagram y al ver su historia y demás, pues me impactó y bueno, estuvimos haciendo no, antes de ayer la previa y fue una previa muy larga. Normalmente hago entre 20 minutos, 30 minutos y fue como casi 2 horas de previa, pero para mí fue un placer. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Pues encantada, Alejandro. Buenas tardes a todos. Y precisamente sí, así fue, ¿no? Bueno, cuando se alarga el tiempo y parece que ese tiempo no es tan breve, es porque se está a gusto, ¿eh? Quiero dejarlo Exacto, anotado. exacto. La verdad que tu historia, yo empecé a mirarlo, sobre todo lo que tenías publicado y demás, y me pareció interesante, sobre todo cómo lo tenías planteado y lo que hacías, ¿no? Un poco. Y teniendo en cuenta eso, un poquito por donde el mundo de donde vienes, eh, vamos a empezar. ¿Quién es Esther Sánchez? Pues Esther Sánchez es una chica que empezó con 18 años en el mundo de la salud y bienestar y a día de hoy, después de cerca de 20 años de recorrido profesional, pues me dedico a ayudar a las personas a transitar, ¿no? La vida desde un englobe de salud y bienestar integral. Ujú. Perfecto. ¿Y cómo fue, o sea, qué fue la motivación para dedicarte al mundo de fitness? Bueno, sí es verdad que siempre me ha gustado el ejercicio, además soy una persona muy dinámica y muy enérgica, entonces empecé en el gimnasio súper, súper jovencita y siempre me ha gustado el tema de, bueno, pues sí, de ayudar, ¿no? Entonces, como era tan nerviosa, empecé a formarme como monitora de aeróbic y ahí empezó un poco mi recorrido por el mundo de la salud y el bienestar. Ujú. Una de las cosas que hiciste en salud y bienestar fue competiste en el mundo del fitness. ¿Cómo Sí, fue cómo entraste ese gran en ese paso, mundo? ¿no? Bueno, sí es verdad que eso llegó un poquito más tarde, ¿no? Porque primero empecé como monitora, seguí formándome como entrenadora personal de sala y diferentes clases colectivas. Y bueno, empecé a trabajar en diferentes gimnasios en donde vivo y ayudando a las personas pues a eso, ¿no? A conseguir sus objetivos y a entender un poco cómo funciona nuestro cuerpo y sobre todo cómo está tan entrelazado y unido con la mente, ¿no? Que más para adelante me gustaría profundizar un poquito más para que todos tus espectadores, que además son emprendedores, pues ofrecerles técnicas y herramientas que puedan practicar desde ya, desde que lo vean y que pueda sumarle a ese emprendimiento pues un poquito de foco y de disfrutar más del proceso, ¿no? Que se dice mucho, pero luego al hacerlo, ojo, no creo que sea tan fácil. La verdad es que eso, sobre todo en ese mundillo, porque normalmente lo relacionamos con los hombres. Las mujeres sí hay, pero como que no. Parece que como en todos los deportes, ¿no? De todo tipo de deportes, que las mujeres como que estáis en un segundo plano siempre. No sé por qué, pero bueno, no sé, esa mentalidad no sé, un poco difícil, pero claro, el meterte en todo esto del fitness y demás, te dio para poder montar un negocio, tu primera Ajá, tienda. ¿Cómo sí. fue?
Pues bueno, partiendo de que tuve una experiencia familiar y tras una gran pérdida, me sobrepuse a esa pérdida precisamente recordando eso, ¿no? Que yo era muy feliz realizando mi trabajo, que era el de ayudar a las personas y que mi propósito era mucho mayor, ¿no? Que quedarme en una situación negativa, así que me puse la armadura, como dije yo, y monté mi primera tienda física de suplementación deportiva profesional. En aquel entonces estamos hablando, Alejandro, pues casi Ujú. plena crisis, ¿no? Que era un poco locura montar una chica apenas 20 y pocos años en un sector de hombres, porque hoy en día sí hay muchas compañeras que compiten y que hay mucha más presencia femenina en el mundo del fitness, pero en aquel entonces no éramos tantas, ¿no? Y la monté con muchísimo cariño para poder brindar todavía más servicios, ¿no? A mis clientes. Y sí es verdad que me costó un poquito hacerte tu hueco, porque claro, ya te comentaba, yo soy mujer, soy muy menudita, además, que imponer físicamente tampoco impongo mucho. Y sí es verdad bueno, cuando se hacen las cosas del corazón, yo siempre digo que al final el universo te va guiando, ¿no? Bueno, el universo y tu propósito, que lo vas creando, ¿no? Si escuchas realmente esa voz interior. Y, y bueno, monté la primera tienda, todo genial, haciéndome, como te comento, ese huequito. Y uno de mis sueños era competir, porque tenía compañera, tenía amigas, estaban bastante metida en ese mundo. Pero sí es verdad que quien me conoce de pequeñita, yo aquí donde me ves soy súper tímida. Era súper tímida, ¿no? Bueno, esa creencia que yo tenía y que a raíz de esa gran sacudida que fue esa pérdida de un gran familiar, pues no me quedó otra que seguir viviendo y me di cuenta de que todo estaba aquí, en tu cabeza. Y más adelante la vida me lo volvió a reiterar, ¿no? Ya entraremos un poquito más en eso. Entonces dije, bueno, si hay alguien que lo haya podido hacer, yo también puedo hacerlo. Y decidí precisamente pues prepararme para competir llevando una agenda súper, imagínate, ¿no? O sea, tienda física, apenas 20 años, trabajaba por cuenta ajena, mi preparación, lleva toda la agenda de clientes al nivel de entrenamientos personales como en la misma tienda. O sea, es decir, bueno, un ritmo de vida bastante acelerado. Ujú. ¿Tú crees que el mundo del fitness está saturado? Es decir, ¿cuál es tu valor diferencial y qué te hace destacar ante todas las propuestas que hay? Bueno, sí es verdad que, a ver, relacionarme con el mundo del fitness en sí, aunque yo soy atleta y es verdad, bueno, que he pertenecido bastante más activamente a ese mundo, de un tiempo para acá, tras un accidente, que más para adelante, como te comento, si quieres, pues hablaremos, tuve un parón muy grande y entonces pues me empecé a formar a algo que lo llevo innato además en mí, que es eso de el sentir tu cuerpo, el escucharlo, esa energía que somos. Y empecé a formarme en todo el tema de terapias alternativas, en todo el tema de mentalidad, que para mí ha sido la piedra angular para que sigas avanzando en la vida. Al final es conocer, trabajar con tu mente. Y diferenciador, perdona, la respuesta es pues ese enfoque holístico, ¿no? Porque no se trata de perder peso, de ponerte fuerte, de incluso trabajar con alguna patología, como he tenido varios casos, ¿no? Que hoy en día además está tan latente el tema de las intolerancias. Antiguamente, pues yo ponía dietas para perder y para subir, pero hoy en día es para intolerancia a la histamina, al gluten, lactosa, es decir, hay muchísimos condicionantes porque nuestro nivel de vida y de alimentación, pues evidentemente se está deteriorando. Ujú. Entonces, es un enfoque holístico a nivel de equilibrio. Yo digo que la pérdida de peso es una consecuencia, no es la dieta milagrosa ni vas a hacer, es empezar a trabajar desde dentro Ujú. y eso es lo que se va a ver fuera, pero no al revés. Ese es mi punto diferenciador. El empezar a escucharte y trabajar sobre cómo piensas. Yo digo que hay que hacerse amigo de tu cerebro, Alejandro. Sí, Hay que hablar con él, ¿no? O sea, si quieres, sí. llámalo voz interior, llámalo como lo quieras llamar, pero responde a los estímulos. Y más adelante, también, como te comento, te daré a toda tu audiencia por algunas técnicas para que puedan salir beneficiados de este podcast y que se queden hasta el final. Esto, tú dices que sufriste un percance, Ujú. sufriste una lesión en el que te hizo parar de golpe.
¿Cómo afrontaste esa incertidumbre? ¿Qué fue la presión? ¿Cómo fue el reinventarse? Pues, como te comento, la mente lo es todo. Entonces, sí es verdad que soy una persona súper optimista, que siempre le veo el lado bueno a las cosas, aunque en algunos momentos sí es verdad que es difícil de afrontar, situaciones, y entonces ahí es donde realmente se forja tu carácter y decir: "Bueno, ¿de qué parte estoy?", ¿no? ¿Del lado oscuro o del lado de la luz? Ujú. Y afortunadamente, siempre he optado por el lado de la luz. Y me he dado cuenta, con el paso de todos los años, de invertir en mentores, de formaciones, libros, y al final experiencia propia, ¿no? Porque esto es igual que cuando te formas en cualquier modalidad, ¿no? Puedes tener ahí 60 títulos, pero si realmente Mm. luego no lo sabes expresar, no tienes esa conexión con las personas, al final tienes que partir de tu experiencia. Tienes formación, tienes titulación, pero ¿qué es tu experiencia? Y es realmente donde tú conectas con las personas, ¿no? Porque si yo he podido sobrepasar varios obstáculos en mi vida, realmente todo el mundo puede. Y eso es lo que a todas las personas que se cruzan en mi camino les hago ver, ¿no? Intento hacerles ver es que sí es posible todo, absolutamente todo, lo que te propongas. Ujú. Yo creo que eso, el tener una lesión o tener algún problema, para mí es como el emprender, ¿no? Yo creo que el emprender no es lineal, la vida no es lineal, ¿vale? Siempre tienes algunos altibajos y demás. Y claro, cuando tienes un fracaso o un error, ¿qué lección aprendes de todo esto? ¿Qué lección aprendiste tú de ese, bueno, Ese accidente, de ¿eh? esa lesión? Ujú. Vale, pues mira, me alegra que me lo digas porque esto es un mensaje que llevo impartiendo desde que estoy en el digital y me gustaría también darle esa voz a ese mensaje de que, y sobre todo aquí, ¿no? Que somos todos emprendedores, que no todo vale a costa de. Sí es verdad que yo me refugié, lo reconozco, a día de hoy lo sé, trabajo muchísimo en eso. Me refugié un poquito en el trabajo con esa pérdida que tuve y entonces era como mi refugio, ¿no? El trabajar, el ayudar a más, es muy reconfortante cuando tú ayudas a las personas y ven el beneficio de esas personas, pues te lo hacen saber, ¿no? Entonces, cuando quieres hacerlo, quieres ayudar y quieres llegar a todos sitios, la vida te para. Entonces, como te acabo de decir antes, ¿no? Apenas 20 años compitiendo, tienda física mía propia, trabajaba por cuenta ajena, entrenamientos personales. No, yo he llegado a entrenar a la 1:30 de la mañana porque no tenía tiempo físico y yo me he subido encima de un escenario estando trabajando en el centro comercial donde estaba 3 días antes, 8 horas diarias con mis compañeras. Esa semana estaban de carga con las piernas arriba, ¿no? Entonces, ¿a costa de qué? La vida es muy sabia. Y si tú tienes un propósito, porque todos venimos con un don y todos tenemos que poner al servicio de los demás ese don, la vida me dijo: "Oye, Esther, ¿a dónde vas? Para". Tuve un accidente y evidentemente estando a las puertas de un campeonato importante, con sponsors firmados, en una condición física espectacular, pues la vida me paró de en seco, literal, porque además me dejó en una silla de ruedas. Y se vino todo al traste. Entonces es como, bueno, por todo lo que has dicho, era mi sueño, lo había conseguido. Y de momento me dicen que por ahí no. Que Esther, ojalá, que ese no es el ritmo y que por ahí no es el camino. Y para todos los emprendedores que me estáis viendo, precisamente el mensaje sería ese, Alex, de no todo vale y que hay que escuchar al cuerpo. Sí, siempre nos va a dar señales. Lo que pasa es que no la queremos ver, que no la quieres escuchar, porque ese agotamiento no es normal. O no descansar por la noche no es normal. Levantarte por la mañana peor que por la noche no lo es. Y estamos dando por sentado y entrando en esa normalidad. Y tenemos que Correcto, entender que no. correcto. Yo creo que como vivimos siempre en un bucle, Ujú. trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, no nos paramos un poco a pensar, decir, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde quiero ir? ¿Y cómo lo quiero plantear? Muchas veces esto nos hace hacer un poco ese poder, ¿no? Que estuvimos hablando en la previa del poder de la respiración, ¿no? Ujú. Ah, ¿cómo, o sea, practicar y transformar el tema de poder
respirar, cómo beneficia al bienestar de una persona? Bueno, eso lo comenté ayer, algo tan sencillo que cuando dices respirar, ¿no? Si respiras, respiramos todos. Bueno, eso es la respiración automática que a ti te mantiene viva, pero la que te resetea a nivel intracelular, celular, mental, corporal, absolutamente todos los aspectos, es la respiración consciente, esa respiración diafragmática, ¿no? En la que tú expandes y simplemente te centras en eso, en esa retención, esa expulsión y en esa inhalación. Simple como eso, pero tan poderoso, porque los efectos, si eres continuado en el tiempo, son increíbles. Es que, Mm, para que entendáis, ¿no? La respiración, cuando se utiliza en personas que tienen depresión, estrés, ¿no? Esos ataques de ansiedad, porque se dice, venga, intenta de respirar. Cuando oxigenas y te centras en esa respiración consciente, le estás hablando a tu amigo, a tu cerebro, le estás mandando la señal de que todo está ok, de que eso que está percibiendo no es una amenaza real, con lo que no se va a crear ese pico de cortisol ni nos vamos a poner en esa sobreexposición negativa innecesaria porque no hay ningún ataque. Date cuenta que el cerebro está pensado para la supervivencia, no para ser feliz. Por eso nos cuesta tanto. correcto. Ojo, algo muy positivo, bueno, que ya lo sabéis, como dijo Ramón y Cajales, que todo ser humano puede, si se lo propone, ojo, ser el escultor de su propio cerebro. Correcto. Es Yo, lo podemos modelar, ¿no? Se puede entrenar y es lo que yo hago con mis clientes. Nos entrenas el cuerpo, eso también aparte, entrenas tu cerebro, es un músculo más. yo creo que muchas veces los que hacen fitness se olvida de la parte cerebral, ¿no? De cómo el entreno puede afectar pues, tu ánimo, cómo puede afectar bueno, tu día a día, ¿no? Pero siempre te venden la película de que tienes que entrenar y si entrenas te dará fuerza para todo. Ujú. Pero esto, si no lo entrenas, la fuerza, por mucho que tú entrenes la parte física, esto necesita su reposo. ¿Qué recomiendas a una persona que está empezando en el mundo de fitness Ujú. que entrene no solo la parte física, sino la parte mental? No, es que, como te he comentado antes, al final es lo que se tiende a buscar tiene que ser eso, que es el equilibrio entre tu cuerpo, entre tu mente, ojo, y tu alma o tu energía o como lo quieras llamar, ¿vale? Porque si tú entrenas muchísimo tu cuerpo, que ojo, está demostrado a día de hoy, yo hago entrenamientos de 20 y 30 minutos, ¿vale? Aparte de que está científicamente probado que la ventana anabólica a partir de esos 45 minutos, máximo una hora, es cuando se puede aprovechar. Luego, evidentemente, ya empiezas a agotar las reservas de glucógeno hepático, con lo que no tiene esa repercusión positiva, con lo que eso de más horas en el gimnasio me voy a poner, no, es al contrario. Cuando crece tu músculo, cuando tienes el beneficio, es cuando tú le das descanso, que es cuando recuperas esas fibras musculares que has estresado y roto debido a ese estrés durante el entrenamiento, y con la recuperación del descanso y del alimento, ¿no? De esos aminoácidos, de ese torrente sanguíneo que lleve esos nutrientes para recuperar esas células, esa Correcto. rotura microcelular. Y aparte de todo esto, la alimentación es muy importante. ¿Qué hábitos se necesita para tener una buena alimentación? Mira, tan sencillo, lo primero como escuchar a tu cuerpo. Ojo, a tu cuerpo no es a tu hambre emocional de estoy estresada, me he enfadado con mi marido, con el niño, me ha sacado malas notas y abro el frigorífico y lo pago, lo pago con el frigorífico, el pobre, ¿no? Que todo se recurre a ahí. Es simplemente como, ¿qué es lo que necesita tu cuerpo? O sea, el testar, ¿no? Yo como kinesióloga y antes, porque de pequeña siempre me decía mi madre, esta niña hay que ver, pues yo era como, me quedaba mirando, ¿no? Y era como Ujú. fruta, pero coge cualquier fruta y ahora no. Pues no sé, era como entre la naranja y el plátano, cierras los ojos y testea. El plátano, ¿cómo se siente en tu cuerpo? ¿Denso? ¿Es un poco más pesado? Te vas a la naranja, ¿vale? Respiras, uy, es ligero, es como, es ahí. O sea, todo lo que sientas ligero, tu cuerpo te está diciendo que quiere eso. Y todo lo que sientas pesado o denso te está diciendo
que nanay, que eso no. Aunque sea, por ejemplo, te estoy hablando de fruta, ¿no? 2 opciones de fruta. Si eso lo hiciéramos con todo, te aseguro que no te comerías ni la mitad de lo que te comes. Aparte de que siempre digo, por favor, Alejandro, el tema de que para siempre lo he dicho desde muy pequeñita, que esto es el vehículo, ¿no? Que te ha transportado, te transporta en lo que es la etapa que para mí es la vida. Es decir, tú Correcto, en tu casa, la basura la echas fuera, ¿no? Al contenedor. Si esto es correcto. tu casa, ¿por qué vas a echar basura dentro de tu casa? Yo creo que muchas veces es la propia ansiedad que nos ponemos nosotros mismos hace que al final no sepamos cuidarnos o nos descuidemos el cómo gestionarnos, ¿no? Y creo que ya el hecho de no respirar, porque yo, por ejemplo, cuando estoy muy estresado, tengo algún momento de estrés, yo me levanto de la silla, empiezo a dar vueltas, parece que tengo un agujero ya en Recorrido el hecho. suelo, pero bueno, de alguna manera me muevo un poquito, circula la sangre, Está me bien. despejo y sobre todo los emprendedores que se trabajan desde casa la gran mayoría de veces, claro, tu entorno, tu oficina, siempre eres tú, ¿no? O sea, no estás con nadie más. Ah, ¿Qué recomiendas a una persona que es emprendedora, que está en este cubículo, ¿no? Que siempre una habitación, un sitio, Sí, el despacho. para no volverse loco, Ujú. básicamente? Mira, lo primero es que como es adentro, es afuera. Y eso lo podemos llevar a todo. ¿Qué quiero decir con eso? Tu zona de trabajo tiene que ser como tu cuerpo, ¿vale? Lo tienes que tener limpio, en orden, en equilibrio. Tu despacho, tu habitación donde trabajes, como si es una mesita, ese rincón que sea tuyo, tiene que estar acorde a lo que quieres transmitir. Es decir, y en energía, en equilibrio contigo. Recogido, contras menos cosas mejor para que el flujo de la energía sea mucho más rápido, hacer Ujú. incluso limpiezas, ahí me encanta todo el tema, mira además lo que tengo en la mano, que siempre lo tengo, me encanta, los minerales, los inciensos, para mí es algo que potencia, ¿no? Y cada mineral va a potenciar una cosa y cada incienso también. Entonces, lo primero es tu zona de trabajo, que cuando entres, no como a mí me pasa, yo entro y digo, es que me levanto por la mañana a las 5:30, a las 6 de la mañana y estoy deseando de meterme, porque pongo mi vela, huele a mí, la luz, el LED, el cuadro, lo tengo todo, es como, es mi hogar, me siento en casa. Pues así es como te debes de sentir cuando entres en tu espacio, como en casa. Yo, es más, en las temporadas anteriores, yo me ponía un fondo tipo cuando hacemos una videoconferencia Sí, y hablando con Sonia y Rubén Gil, sobre todo, que fue el que me dijo, el que me dio el tip, dice, cámbiate de sitio. O sea, cambia o sea, de donde estás y si tienes la posibilidad, cambia el lugar de donde estás sentado. Y dándole vueltas, me di cuenta que donde normalmente tenía la bicicleta estática para hacer ejercicio es al final donde he cambiado la mesa porque estéticamente como que tiene un poquito más de iluminación, tiene como un espacio. entorno más con el cuadro este que tengo de fondo, tiene como otra aura, ¿no? A la hora de hacer los directos. Y sí es verdad que desde que estoy en este sitio, que realmente no me he movido de mi zona de Era trabajo, mejor, está más tengo fluido. como otra forma de gestionar, ¿no? O sea, como que tengo el orden de prioridades, como que lo tengo mucho más a foco. Y es más, de cara a mis clientes, todo lo que yo aprendo se lo cedo a ellos. Entonces, me hace mucha gracia porque hace poco eh, tuve una mentoría, una de las mentorías que hago, con una mujer que, bueno, me ha contratado, ¿vale? Para llevarle un poco su negocio, transformar digitalmente el negocio. Ujú. Eh, una de las cosas que yo hago es, vale, ¿para qué necesitas tecnología? Para transformar tu negocio. Si realmente la base, cómo tú trabajas. Me hizo una foto de la agenda, me enseñó su agenda y me quedé, digo, wow. Digo, lo primero que hay que trabajar es tu orden de gestión. Porque Claro, si ya tu agenda es como
un caos, lo que hay que hacer es mirar, primero antes de poner todas las herramientas y todas las aplicaciones y todo lo que haya, hay que poner un poco de orden en ese sentido. Entonces, sí es verdad que el sitio donde trabajas tiene que tener mucho sentido, sobre todo la zona donde estás, la luz, todo influye. Pero mentalmente, cuando te ves saturado, ¿hay alguna forma de desconectar un momento la mente? Porque bueno, tú bien sabes que un emprendedor no hace 8 horas, hace más. ¿Tienes algún tip para en algún momento de estrés poder Vale. quitarte? Mira, el estrés que me estás comentando, ¿no? El estrés que sentimos cuando no hay una amenaza real, sino que está provocado por incluso nosotros mismos, como acabas de decir por tu clienta, o sea, estás abriendo una agenda y ves un caos, eso a nivel cerebral a nuestro cerebro le crea muchísimo distrés, que es el estrés negativo, ¿vale? Hay diferentes tipos de estrés. Y dentro de ese estrés negativo, lo que va a crear en tu cerebro es que él necesita tener las cosas, entre comillas, bajo control. Por eso necesitamos siempre darle como un tope, una fecha, ¿no? Siempre que hablamos en objetivos y en productividad, hablamos de el SMART, ¿no? Cuando hacemos un objetivo específico, ¿qué es? Que lo limitamos en un tiempo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya le estás dando un descanso mental diciéndole que hay un tiempo acotado para eso. Si no, es una locura, porque él se piensa que eso va a durar siempre y el pobre está ahí estresado que no da abasto, ¿vale? Correcto. Entonces, teniendo en cuenta que es provocado ese distrés por eso, ¿no? Por una falta de, a lo mejor, de orden o por no saber muchas veces, también son las pantallas, estamos en continuo estimulación. Antes eso tampoco pasaba. Entonces, nuestro cerebro, el pobre está como aquí, ahora allí, ahora el móvil, ahora el ordenador, ahora me llaman, ahora tal, y ahora la tablet, y era como estímulo, estímulo, estímulo. Necesitamos darle ese descanso. Y una técnica que yo utilizo, la utilizo también mis clientas, que es muy sencillo, pero para crear esas ondas cerebrales que necesitamos que se creen en el hemisferio izquierdo, que es la de volver un poquito más a esa relajación, es tan sencillo, Alex, que te vas a acordar de mí cada vez que lo hagas, como empezar a mirar a tu alrededor, donde estás, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, y empezar a enumerar y a mirar cada cosa que veas, como ordenador, móvil, lámpara, estantería, y te pones durante unos minutos a nombrar las cosas que veas. Eso hay estudios en Harvard, que lo puedes mirar en internet, que te dicen con los electrodos que el nivel de las ondas beta empiezan a aumentar, con lo que todo el estrés empieza a bajar. Tan sencillo como eso, como lo de respirar. Qué potente, qué sencillo todo. O sea, yo cuando empiezan conmigo es como Esther, digo, y después cuando ves los resultados, ostras, y lo tienes delante, pero tienes que estar guiado para decir, haz esto de esta forma y sobre todo, como digo yo, el crear ese compromiso, ¿no? Que cuando pagas, pues ya creas el compromiso de que lo tengo que hacer porque estoy pagando y hay gente que tiene resultados y yo también quiero, ¿no? Ese efecto arrastre también influye. Yo creo que es importante porque esto que dices, ¿no? El mundo de emprendimiento es siempre no parar, siempre estar como activo, siempre estar mirando, informándote, como igual el mundo del fitness. Al final, Sí, como te decía, esta saturación, sobre todo, no saturación en el sentido malo, sino que a raíz de la pandemia han habido formas de hacer ejercicio y formas digamos, de hacer negocio con ello. sí. ¿Tú qué piensas en este tipo el boom que ha habido de toda la parte de ejercicio online? A ver, si es verdad, a ver, yo te estoy hablando que yo llevo 20 años, ¿no? Incluso cuando ya empezó el tema a lo mejor de digital, que yo no estaba muy puesta, porque la verdad, yo siempre he sido del face to face, del uno a uno, me encanta el contacto con la gente porque me encanta ver esa transformación directamente, ¿no? Y está bien, cuando ves oportunidades las tienes que coger, ¿no? Si es verdad que no todo vale, volvemos a lo mismo. Tú puedes tener conocimientos, lo primero que es importante que los tenga, que no es necesario hoy en día, hay muchas personas en Internet que son grandes referentes y no tienen ninguna titulación, solamente con su experiencia, ¿no? Pero Ujú. bueno, sí es verdad que si tienes una base,
evidentemente, pues mucho mejor porque puedes contrastar, ¿no? Como es en mi caso, bueno, yo tengo el conocimiento, pero tengo mi experiencia, entonces sé por dónde sí, por dónde no. El aprovechar las oportunidades me parece genial y además incluso yo creo que debemos de preparar y hablar, tener esa conversación con nuestro cerebro para que vea las oportunidades en lugar de ver amenazas, que eso también se entrena, como te comentaba, al ser un músculo, también se puede entrenar. Entonces, pues sería interesante también tener esas nociones. ¿Cómo ves el mundo de fitness de la mujer en este mundillo? ¿Cómo lo ves actualmente? Bueno, actualmente sí es verdad que empezaron a sacar modalidades, igual que en los chicos, ¿no? Muchísimas modalidades. Esto era antes sota, caballo y rey. Y ahora, bueno, igual que todo, es un negocio, necesita la economía, ¿no? Necesita esa repercusión a nivel económico. Entonces, contra más gente, pues más modalidades, más gente se apunta, pues mejor. Yo siempre digo bueno, que mientras lo que hagas te haga feliz y sea bueno para ti es perfecto, ¿vale? Y todo lo que es llevado al exceso, pues evidentemente no soy partidaria porque a mí la vida me paró precisamente por un exceso de trabajo, entonces a partir de ahí, como buena alumna aventajada y, Con y experiencia. responsable que soy, pues hice mucho caso y a partir de ahí si me conocen personalmente es como todo, nada extremo, todo el mundo cuando estamos con algún grupo de amigos, ¿no? Oye, ¿qué tal? Oye, nada estrés. Si llegamos bien y si no también, ¿sabes? Como fuera ese estrés porque no te lleva a ningún sitio. Aparte de que también creo que la percepción, precisamente el tiempo es eso, es percepción, ¿no? O sea, es decir, si piensas y mandas esa intención de que vas a llegar a tiempo, llegarás, y si crees lo contrario, así será también. Entonces, como siempre digo, el poder está en ti. Correcto. Yo creo que, además, tal como lo explicas, tal como transmites, porque no es fácil transmitir desde una cámara. Yo siempre lo digo, yo me pongo delante de la cámara con el podcast, pero transmitir lo que quieres explicar o transmitir al oyente lo que quieres decir es complicado. ¿Cuál fue, o sea, para ti, qué fue lo más difícil de pasar a lo digital? Bueno, precisamente lo digital. El ponerme a crear todo este mundo de los códigos, de moverte de una página a otra, hacer landing, hacer tal. Para mí es lo más complicado, pero creo, no sé si estuvimos comentándola yo, fue con un compañero que lo decía, digo, mira, ante todo es importantísimo la forma en la que te hablas, hagas lo que hagas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando empiezas algo, tienes que reconocer, oye, es igual, mira, que el principiante, ¿no? Cuando empieza a entrenar, no vas a entrenar con 100 kilos. O sea, es que no entra en cabeza. Tiene que ser progresivo. Pues el emprendimiento es igual, ¿no? Y si yo, por ejemplo, en lo digital, pues la verdad, no tenía muchos conocimientos, a día de hoy yo miro para atrás y digo, madre mía, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que yo me iba a manejar con esta soltura, que cada vez iba solventando esos retos? Porque al final sí es verdad que yo soy un poco kamikaze, como me suelen llamar, yo soy de las guerreras, que es como que no, y yo pues que sí, y es la forma en que te hablas. Yo creo que está también muy, como he dicho antes, normalizado cuando te equivocas, ay, qué torpe soy, que esto no me sale. En vez de recrearte en esa conexión, además neuronal, que le estás mandando al cerebro de que eso es así, céntrate en lo otro. Es decir, yo puedo, yo soy capaz, a ver, amiga, ¿qué pasa ahí dentro? Empieza a darle al coco porque esto hay que sacarlo, ¿no? Como me ha pasado a mí. Yo tenía que lanzar a un tal y digo, oye, se me ha quedado esto cogido, el pixel no me funcionaba bien. Digo, pues ya le estás dando al coco porque de aquí no me muevo hasta que no esté hecho. Como me manda a lo mejor las 2 y las 3 de la mañana, pero lo he sacado. O sea, es crearte ese y no ver el problema. Utilizar siempre todo como un desafío para crecer, para ser mejor. También hay el inconveniente de que no a todo el mundo le gusta la tecnología y la ve como una enemiga, ¿vale? Estamos en el 2025 y aún escucho esa frase de, y yo es que he llegado tarde a la tecnología. Esa frase es la Es típica frase limitante. que te encuentras y yo creo que no es el hecho de cambiar tu forma de ser o tu forma de gestionar, sino es cómo aplicarla con conocimiento de causa y ser consciente de cómo lo vas a utilizar.
Mi trabajo, en cierta manera, es entender a la persona para aplicarle una tecnología. Muchas veces yo me he encontrado clientes de que cuando te vienen de, wow, pues tengo inteligencia artificial, tengo 50.000 programas. Vale, ¿cuál utilizas? No, ChatGPT. O sea, Te utilizas sobran uno. todos. Y la pregunta que les hago es, ¿para qué quieres tantas? Claro, Si uno ya no lo sabes utilizar. Entonces, ahí es cuando empieza un poco la gente, pero es que, claro, le pongo un texto y no hace lo claro. que yo le digo. Bueno, es que ¿se las ha explicado? No. O sea, No es muchas adivino. veces es con Bots. la tecnología, muchas veces tenemos que entender en cómo la vamos a aplicar y para qué la vamos a aplicar. No vale todo. O sea, a ti te va bien hacer una landing, pero a lo mejor a otra persona no. Claro. Sí, Entonces, sí. muchas veces nos pensamos que todo lo que sale por internet tienes que aplicarlo porque es como una manera de ejecutar y de conseguir, pero no todos los negocios son iguales. Igual que todas las personas no somos iguales. Entonces, creo que, en cierta manera, yo la tecnología y el fitness lo veo como muy, muy alineado porque es lo que tú decías, ¿no? Cuando hay un principiante y va a coger pesas de 100 kilos, o sea, es como, vale, quiero entender inteligencia artificial, pero si ya, por ejemplo, utilizas una inteligencia artificial para entender qué hace, no te vas a poner más inteligencias artificiales, tendrás que ponerte una. Igual Claro. que si quieres ir levantando pesas, no vas a empezar con 200 kilos, tendrás que ir poco a poco para entender y Progresivo. para que el cuerpo se asemeje. Entonces, normalmente yo lo suelo encajar el mundo del fitness con la tecnología porque creo que es la forma más real de gestionar todas esas conexiones, ¿no? Y una de las cosas que yo veo que es difícil, ¿vale? Es la parte de cómo la disciplina, porque en el mundo del fitness tienes que tener una disciplina muy, muy marcada, cómo haces para seguir esa disciplina igual como un emprendedor? ¿Qué tips darías a una persona para poder seguir ese tipo de disciplina? Pues mira, lo primero, tener claro cuál es tu objetivo, tu propósito y dividirlo. ¿Qué quiere decir? Lo que acabas de comentar antes, cuando tú, bueno, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que eso lo resume todo. Entonces, cuando tú quieres, empiezas a acumular programas, cursos, chat, no sé qué, no te sirve de nada si tú no tienes un plan claro. Entonces, indiferentemente de lo que quieras conseguir, ya sea emprendimiento, ya sea una competición, como era mi caso, ya sea lo que sea es si tienes claro tu por qué, vas a encontrar el cómo. Yo tenía muy claro que quería competir. Ahora, se me hizo difícil cómo, pero lo encontraba, sacaba el tiempo al final. Había días que era casi imposible, pero buscaba y arañaba de un sitio, de otro, entre una clase, entre un tal, y al final sacas. ¿Por qué? Porque tenía muy claro mi por qué. Yo creo que eso es lo más importante. Hay muchas personas que empiezan a emprender, hay muchas incluso que no sabes, ¿no? Y si vas a eventos, no tengo ni proyecto, pero me gustaría hacer, está bien, porque hay algo dentro de ti que te está empujando por ese camino. Siempre digo que hay que escuchar esa vocecita, esa intuición, pero sí es verdad que hay que tener herramientas y hay que tener conocimiento. Entonces, una vez que tú empieces a formarte y tengas claro a dónde voy, porque si tú no sabes a dónde vas, no vas a llegar. Entonces, dividir, yo es algo que también hago con todas mis clientes, nada más que entran en el 40 más consciente, sería eso. Tú divides un objetivo y lo divides, que es de 3 a 5 años, ojo, que es a largo plazo, que también vivimos en la sociedad de lo quiero para ayer, no para Ahora, ahora, no para ayer, ¿vale? De esa inmediatez que nos está consumiendo y nos perdemos en el camino. Por eso yo abogo mucho del proceso, del sentirlo, del vivirlo, del reconocerte desde el ser, porque todo eso es la vida. O sea, tú vas a llegar a donde quieres, 3 o 5 años, si ese objetivo de 3 a 5 años lo divides, luego en un año y ese año lo divides en 3 meses, y esos 3 meses lo divides en 15 días y cada 15 días te va poniendo metas cortitas que te vayan acercando a la grande, llegarás, correcto. Además, llegarás. esto que dices es interesante porque a mí me ha pasado un par de veces con un par de clientes
en el que en un mes me han dicho, mira, no quiero seguir porque me veo que no avanzo, ¿qué tal? Y tú dices, bueno, tío, o ¿Cómo sea, estabas ayer? les hago entender de que han hecho un compromiso y tienen que ir avanzando, pero no les ato. O sea, no intento decir, bueno, lo típico, ¿no? Que muchas veces, bueno, es que tú has contratado y es un servicio de 12 meses. Oye, ¿te quieres ir? No te voy a atar. No voy a ganar nada presionándote porque tienes que pagar un servicio. Te puedes ir, tengo problemas, pero yo ya te dije que en un mes no vas a tener resultados, no vas a pasar de 0 a 100 en un mes. O sea, tienes que tener claro cómo lo quieres enfocar y cómo lo quieres implementar. Y muchas veces el problema de esa inmediatez que dices, en la tecnología pasa lo mismo. Nos pensamos que ahora con el revuelo de la inteligencia artificial, los chatbots, tal, dentro de esas herramientas, tú tienes que saber cómo funcionan y Claro. tú necesitas tu tiempo, porque, por ejemplo, el famoso mini chat, que lo que hace es automatizar cuando te contestan una historia, cuando la típica pregunta, pon una palabra y te doy. Lean Eso, Monday. correcto. Tú tienes que tener claro cómo lo quieres hacer, el contenido que quieres sacar. O sea, es igual que un podcast. La gente se piensa, va, este le da a grabar y para adelante. No, es antes de hacer el podcast hay un trabajo previo de qué preguntas le voy a hacer, qué preguntas, o sea, sobre todo el entender al invitado que pueda gestionar o sea, que pueda explicar su caso. Entonces, tú en tu negocio, ¿cómo aplicas eso? Bueno, pues mira, sencillo, volvemos a lo mismo. Si entiendes o tienes muy claro el cómo va a ser, como acabas de poner el ejemplo del podcast, ¿no? Hay un trabajo previo, hay un trabajo durante y un trabajo posterior. Hay que educarnos para saber que todo tiene un proceso. Lo primero, o sea, me parece perfecto, como yo siempre digo, la puerta está abierta para entrar y para salir y todo el mundo es libre porque hay que respetar ese libre albedrío de cada uno y cada proceso de cada persona. Pero sí Ujú. es verdad que dentro de ese proceso hay que ser consciente y para mí una palabra que es muy importante, al igual que la de perseverancia, que para mí es esencial, la de responsabilizarte. Tú puedes hacer un curso, contratas un curso y dices, bueno, yo no he tenido resultados. No. Si miras tu identidad de hace 3 meses, seguramente empiezas a ver cosas de mejora. ¿Qué ocurre? Que no es donde quieres estar, ok, pero es que lo mejor donde tú quieres estar, tienes que todavía transformarte en otra persona diferente para poder estar en esa situación. Y es lo que muchas personas no entienden. Siempre nos entendemos a lo negativo y sobre todo a la comparación. Ojo, somos seres únicos y maravillosos todos. Tenemos un gran poder que siempre digo en todas mis colaboraciones, que es el ser únicos. Es que no hay dos Alejandro, es que no hay dos Esther. Entonces, Correcto. ¿qué miedo hay? ¿Sabes? ¿Por qué me tengo que comparar ni en ningún aspecto, ni profesional, ni física, ni mentalmente? Tú eres tú, yo soy yo, y yo puedo aportar una serie de cosas y tú pondrás a podrá aportar otras, y nos vamos a complementar en eso. Y es maravilloso que sea así. Y si entiendes eso, pues no hay competencia, no hay rivalidad. Cuando veas a alguien, vas a ver lo bonito. Y yo creo que en esta vida, te lo dije más ayer, que a mí hay que mirar la vida con ojos de niño. ¿Y qué hace un niño? Un niño no tiene No juicios, juzga. ¿sabes? No dice, este está gordo, aquella es fea. No, que juega, mira, se me pone el pelo de punta, juega y le cae bien y te pones a jugar a la pelota. Pues así deberíamos de ser de adultos, que viéramos lo bonito que tiene cada persona y Mm. centrarse además en eso. Y entender de que todo en la vida es un proceso y que también no puedes, a ver, la gente, bueno, tú quieres a lo mejor llegar como yo, un objetivo y yo quiero estar en no sé dónde o quiero tener 1 millón de seguidores. Hay que trabajar duro para tener eso. O sea, ya no es duro, ¿no? Pues esa palabra la quitaría. Hay que trabajar, sí, pero hay que Ujú. hacer
acciones continuas y a lo grande. ¿Por qué? Porque vas a conseguir cosas diferentes que alguien no tiene, pues empieza a hacer lo que todos esos no están haciendo y no quieren hacer, que es meterte en el fango. Y si te caes, tú haces así la barbillita al fango y sigues. Y si te vuelves a caer, te vuelves a levantar. Y cada vez que te levantes, el fango ya nadarás en el fango, como digo yo, ya buceas. Mira, yo tengo un mensaje, no sé si se lee muy bien en la cámara, pero esta ha sido mi frase desde que tuve el fracaso. Esto ha sido mi frase en el año 2019. ¿Y qué Encontré, es? No se ve. pone, la única manera de tener éxito es intentarlo siempre una vez más. Correcto, Esta es mi frase, o sea, correcto. como mi frase top para, en esta forma de ver cuando uno fracasa, porque tenemos un problema en esta sociedad de que cuando fracasas es algo malo. Pero que no es fracasar, esa palabra fuera. No, Correcto, es que lo has intentado y no has obtenido el correcto. resultado que quieres. Sigues intentando. A eso voy, que cuando tienes eso que no llegas o tu objetivo, tu ideal, tienes la contrapartida de que te ponen siempre lo bueno y lo malo. Ujú. Pero lo malo, para mí, lo que hace es aprender de los errores. Que puede ser que hagas otros, sí, pero es que la vida se trata de eso. Claro. Error, acierto, no hay más. Y en el mundo de fitness, muchas veces, sobre todo cuando competías, y sobre todo yo veo en los hombres que son muy machacones entre ellos mismos. Es decir, cuando hay un ejercicio que no lo han hecho bien, cuando hay una postura que no lo han hecho bien, son como muy, se como se Que autodan, son ¿no? muy exigentes, ¿no? Dices. Exacto. Entonces, ¿tú crees que eso en cierta manera es bueno tener esa autoexigencia? A ver, todo lo que sea en exceso, igual que en defecto, es más negativo, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, tienes que saber escuchar las sensaciones de tu cuerpo. ¿Por qué? Sí es verdad que antiguamente el culturista antiguo era de levantar mucho peso, yo le decía también mucho levantamiento de ego, ¿no? Cuando vea a estos chicos, tal, digo, bueno, sin calentar además, sin un estiramiento posterior, sin una serie de cosas que te hacen que ese músculo crezca, ¿no? Pero bueno, tienes que trabajar acorde siempre a tu proceso, en tu estado y a tu objetivo. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a entrenar igual ahora que en una época que estaba compitiendo, porque no es lógico, ni tengo la misma masa muscular, ni es el objetivo, ni le tengo que dar el descanso. Tiene que ir acorde al objetivo que quieres y a tu estado, ¿no? Es igual que si vienes de un parón, o sea, hubiera sido surrealista que yo cuando empecé a entrenar después del accidente, yo quisiera empezar con los kilos que yo movía, ¿no? O sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Pues era inviable. ¿Qué? Pues tienes que abrazar a esa Esther que estaba empezando prácticamente de cero y darle muchísimo cariño. Y eso es lo que hay que hacer. Siempre digo que es reconocer, pero no conformarte. Tú te aceptas en ese estado en el que estás, pero yo no me conformé, yo no me conformo, yo sigo y quiero estar mejor y siempre busco esa excelencia. Eso es bueno, ¿vale? El progresar es bueno, el machacarte no, porque si yo hago algo mal, ya sea levantar peso, no levanto tanto y luego estoy fustigándome, ay, es que he levantado 5 o he querido levantar 20 y tengo una lesión en el rotador por culpa de hacer un press militar malamente, por cargar más. Oye, por ahí vamos mal. Eso Ujú, es autoexigencia negativa, ¿no? Pero si ujú, es para progresar dentro de la lógica, siempre. Si yo te digo aceptarse, no es conformarse. correcto. Una cosa, Esther, que me gustaría que pudieras compartir es, con 16 años me tuve que operar y tuve que estar un tiempo en silla. ¿Cómo fue ese momento para ti, el de que te digan que no vas a volver a andar y de repente tú dices, "Wow, el mundo se me va encima"? ¿Cómo fue todo ese proceso? A ver, duro tela. Fue muy duro porque, claro, además viniendo, ya te digo, ¿no? O sea, de irme a competir fuera en un estado
de físico perfecto. En ese primer momento, como que no lo, igual que todo, ¿no? Ese shock, tú no lo asimilas, bueno, esto, no, esto tendrá solución, esto cómo va a ser, esto no me puede pasar a mí, después de todo lo que yo he pasado, ¿no? Un poco papel de vista, sí, ¿verdad? Pero luego, ya te digo, soy de las de que conforme a la adversidad se va haciendo cada vez más grande. Y dije, ay, amigo, que esto tiene toda la pinta de que está chunga la cosa. Esther, amiga, ponte las pilas que aquí queda curro, ¿no? Y empecé a trabajar, bueno, afortunadamente, gracias, porque hay que dar gracias todos los días. Para mí la gratitud es otra herramienta que expande y multiplica todo lo que agradeces. Entonces yo me levantaba por la mañana y todos los días me visualizaba otra vez en mi tienda, con mis clientes, en los entrenamientos, o con mi chanda, con mi todo. Yo me veía otra vez, ¿sabes? Era como si yo me levantaba y no tenía esa vida, sino mi vida normal. Y después agradecía, gracias por dar las gracias y evidentemente, imagínate, ¿no? Con todo mi conocimiento, nutrición, los alimentos, todo lo que me ayudaran a la recuperación neuronal, aparte de todos los suplementos, que ya de por sí mi alacena es bastante grande, en aquella época la cuadrupliqué. Es decir, afortunadamente tuve todos los recursos, ¿no? Para que se diera eso, que era la verdad bastante difícil que así sucediera. Pero gracias a esa mentalidad, yo digo inquebrantable, porque es cómo te hablas. A mí cuando iba a la rehabilitación y no había sensibilidad de rodilla para abajo y me hacían la prueba de la parestesia, ¿no? Y era como las agujas esas enormes y te quitan la mantita y te decían, ¿sientes algo? Y tú, no. Y cuando te quitan la manta y te ves las piernas enteras cruzadas y era como, ¿sabes? O sea, me daba impresión, pero no me dolía. O sea, era como miedo de qué es eso, ¿no? Y está en tu cabeza. Si tú mandas esas señales a tu cabeza, al final no hay nada escrito. La realidad es la que tú creas con tus acciones. Y mis acciones durante mucho tiempo, durante muchos meses, uno detrás de otro, era yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y trabajaba, hacía acciones masivas para que eso... O sea, me decía hasta el médico, pero no puedes estar todo el día. Digo, claro, ¿sabes? Con las bandas elásticas, dándome con la crema, masaje, movilidad, intentando de tal. Como decía, le tienes que dar descanso. Y sí que daba descanso cuando dormía, porque yo mi foco era que eso se tenía que recuperar sí o sí, ¿no? O sea, es que no había otra. En mi cabeza, la opción que me dio el médico, nunca la compré. Nunca. ¿Cómo fue el momento? Que quiero que me lo expliques, porque yo, cuando me lo expliques, yo te explicaré mi momento. Cuando te ves con fuerzas de levantarte de la silla, ¿cómo fue el momento? Bueno, ese momento es que te crees Superman, o ¿no? Wonder Woman. Es como, ¿sabes? ¿No? ¿No te pasó? Es como, o sea, ya te digo que yo soy pequeña y es como, oh, o sea, qué fuerza no tienes para cambiar una realidad que te han hecho firmar. O sea, es decir, cuando tú te ves que ya, a ver, no fue, y te levantas y puedes andar bien. No, no, mi proceso fue lento y es verdad que vas cogiendo movilidad. Una pierna se me recuperó mucho antes, la otra se quedó, que ya me decía el médico que, bueno, que esa me iba a quedar coja ya para toda la vida, porque eso ya, que es el porcentaje que tenía, que por mucho que insistiera, que me quedaría coja. Evidentemente, incluso me incorporé al trabajo, que yo trabajo por cuenta ajena, me incorporé coja, así es verdad. Pero es que, no, es que yo hacía mi vida como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Como no lo aceptaba. Que incluso me iba una hora antes, y salía una hora después del trabajo porque no llegaba al coche, ¿no? Imagínate, ahí con la pierna un poco que no me reaccionaba bien. Y es brutal. Cuando tú le das, es que no le das otra opción, no, es que es, bueno, ¿qué hay? ¿Dos personas en el mundo que se pueda levantar? Pues una voy a ser yo. O sea, quita el resto de posibilidades, una voy a ser yo. ¿Por qué? Como dice mi madre, bueno, por cabezona, llámame cabezona si quieres, pero es cuando a mí se me mete algo aquí, es igual que lo de competir, mira, es igual que había algo que me encanta, son las motos, ¿no? Y era como todo el mundo, yo soy pequeñita, de hecho he dicho, entonces una moto de carretera pesa unos 500, 700 kilos, ¿sabes? Y de todos mis amigos, pues tú cómo vas a poder, ¿para qué si tú no te lo vas a poder sacar, si tú no puedes con la moto? A ver, siempre que te hablen de tú no puedes, son las creencias limitantes de esa persona. Nunca las tuyas, nunca. Y yo cada vez que, al revés, yo me he encontrado un no puedo y me ha hecho más fuerte. Digo, ¿cómo que no? Y me saqué mi carnet de carretera y yo me lleva muchos años con mi moto de carretera gorda y era como que incluso cuando fui, ¿no? a sacarme el carnet, decía el de la autoescuela, muy jovencita, tendría 18, 19, tal, dice, no, para el carnet del coche, digo, no, el de coche ya lo tengo desde que tal, vengo al de moto de carretera. Y se te quedaba mirando como, pero vas a poder, digo, sí. Además es verdad que, a ver, llegaba con los pies porque son grandes, ¿sabes? Yo con los pies de puntilla, porque es verdad que soy pequeñita, pero
que no me iba a limitar nadie, lo he tenido todo muy claro, que me costará más o menos, está en mi proceso y en lo que tarde en llegar, pero si yo quiero algo, o sea, simplemente tomar acción masiva y hacerlo. Yo eso me parece, o sea, creo que tenemos dos mundos paralelos, porque a mí siempre me han puesto el no puedes. ¿Lo Y ves? no puedes. Yo, por ejemplo, de jovencito, en la Sí. época que estudiaba, cuando acabas la ESO, en mi época no había ningún ciclo, ningún tema de informática, no existía, ¿no? El ciclo medio. Y yo me fui a hacer el bachillerato porque digo, si hago el bachillerato, me meto en lo que ya realmente quiero. Ujú. El primer año de bachillerato fue duro porque fue cuando me fui a operar a Rusia. Digamos que yo, digamos, desde septiembre a diciembre, bueno, a principios de diciembre, a finales de diciembre fue cuando me fui con mis padres y tal, fuimos a Rusia para operarme. Esa operación lo que hizo fue de tener una movilidad muy, bueno, como muy difícil, fue una forma de hacer un reset, ¿no? Yo creo que en ese momento a mi padre, que ha sido instructor de karate de joven, fue mi entrenador y fue el que me enseñó qué tipo de músculos tenía que ir moviendo. Porque, por ejemplo, por el bíceps femoral, yo no tenía fuerza en el bíceps femoral porque al hacer rotación de cadera no tenía fuerza. Entonces, mi padre me cogía la silla, tal, mira, tienes que mover esta cuerdecita que ves aquí, que notas, esto es lo que tienes que mover. Y aún me acuerdo como si fuera ayer, ¿no? Ya Y ves. creo que, en cierta manera, siempre mis padres me han inculcado de que el no puedes o no puedo no entra en mi diccionario. Sí que es verdad que hay que ser un poco sensato Sí, contigo mismo y tener coherente. un poco de sentido común. Pero yo me acuerdo con mi madre en un momento difícil, que fue salir de una piscina, las escaleras, y como en ese momento no había las típicas escaleras para poder salir, tuve que Sí. salir a gatas. Pues me tiré como a pues media hora para poder levantarme, porque no tenía fuerza para poder levantarme. Y a mi madre siempre la han tachado como que ha sido siempre la mala, ¿no? Porque no ayudas a tu hijo, no, lo típico, ¿no? Tal. Pero lo que estaba haciendo realmente era ayudarme a poderme defender en momentos que yo podía estar solo. Mm. Y es verdad, hoy en día yo me acuerdo con mis colegas que yo me caía y a ellos mismos le decían la gente alrededor, qué malos sois a que no ayudéis al amigo. Y claro, decían muchos de ellos, pero si no quiere que le ayude. O sea, son esas cosas, ¿no? Pero yo creo que en cierta manera, esa parte de lucha, del no, te hace ver que el emprendedor tiene esa mentalidad. Acaba relacionando el no con el sí o intentarlo de otra manera para llegar al objetivo. Eh, ¿Tú crees que en algún momento, si no hubieses dicho, pues mira, hago caso del médico tal, ¿tú crees que llegarías a estar donde estás? No, pero en ningún aspecto. Absolutamente no. Al final es lo que te digo, tu realidad la vas creando tú con tus acciones y si tú te rindes frente a una adversidad, a un problema, vas a tener eso que estás creando. Es decir, si yo en vez de estar meses, un año trabajando por un objetivo que lo tenía muy claro cuál era, me hubiera quedado en el papel de víctima, ay pobrecita y todo el mundo, pobrecita de mí, que tal, pues me hubiera quedado ahí, ¿no? Y ya está, no sé, hubiera cogido, no sé, una paga, no me hubiera dedicado a esto, no estaría aquí hablando. Y eso que a mí me arde por dentro, que es esa gana de ayudar y de compartir mi forma de vivir, porque ya no es ni mi conocimiento, es como yo vivo la vida, como yo siento la vida. La vida, las personas, las cosas, el día a día. Para mí es ya te digo, o sea, la gratitud. Yo me levanto por la mañana, doy gracias, voy por la calle, me encuentro una flor de gracias. Para mí, algo que entra en mi rutina todas las noches es darme un paseo por la naturaleza y desconectar y a tierra, conectar con tierra y agradecer, abrazar y hablarle a los árboles. Pero esa soy yo, ¿sabes? Es como
porque hay que estar agradecida de todo, porque la vida es un regalo. O sea, por eso a la vida se le llama presente, porque es un regalo. Lo que pasa es que parece que la vida se nos viene dada y estamos en derecho de tenerla. No, hay que ganarte estar aquí y tienes que pasar, intenta de dejar una estela positiva. Ya mi padre me lo dijo. Y esa fue una frase que retumba en mi cabeza y que yo doy gracias a la persona que soy, lo primero por los padres que tengo y por el entorno también que me ha hecho ser así, tanto positivo, ojo, como negativo, ¿eh? Porque las personas que, bueno, te han hecho daño o que también te han hecho más fuerte. Entonces, yo agradezco absolutamente todo. O sea, hace poco hablando con una amiga también, una conversación, me decía, tal, no sé qué, digo, ay, mira qué bien, no sé qué. Dice, bueno, entonces si hubiera pasado lo contrario, digo, ay, qué bien, porque mira, dice, joder, es que siempre. Pues esa es la actitud, es la actitud. Sonríele a la vida y la vida te sonreirá, es que no hay más. Y si no te sonríe, síguele sonriendo hasta que por pesada te devuelvan la sonrisa. Y ya está, venimos aquí para ayudarnos, para ofrecer. Y ese es mi concepto. Ahora, Esther, para ir terminando ya, tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué le dirías a la Esther de hace 10 años? Que a las 3 hace 10 años que siga, que lo primero, que pase lo que pase y quien pase por su vida, que siga creyendo en ella y en eso que lleva dentro. Y a la Esther de dentro de 5 añitos no pongo 10, pongo 5. Sí, que muchas gracias. A las o sea, ¿qué le diría? A las A la que bien, Esther de dentro de 5 años. pues nada, que sí, bueno, que bien lo hemos hecho, que sigamos, que sigamos. ¿Algún consejo para algún emprendedor? Pues mira, parecido a lo que te he dicho sobre mí, que se escuchen, ya está. Que apaguen un poco esa radio, ese ruido externo, esas obligaciones, esa necesidad, que se escuche. Mira, los pelitos de punta, ¿ves? Es desde quién eres y qué has venido a ofrecer. Y cuando encuentres eso, intenta de movilizarlo o sea, desde ahí hacia afuera. Y ya está. Por el tema de emprendimiento, vendas más, vendas menos, te vean más, te vean menos, da igual, hazlo y hazlo porque realmente te nazca y todo lo demás vendrá por añadidura. Correcto. Ahora, la pregunta que hago siempre a los invitados, ¿a quién traerías tú a este podcast? Pues mira, pues hay muchas personas que podría traer a este podcast, pero si me das la oportunidad, cómo no, te diría que una persona que para mí es muy importante y brindarle esa oportunidad también me parece generoso, que sería a María, que está escribiendo su primer libro, que es un sueño que tiene ella de hace mucho tiempo y debido a sus circunstancias, pues le ha resultado un poco difícil y que ahora se ha puesto una fecha límite y sale el día 5 de mayo. Así que te invitaría a María para que contara, si ya tiene el libro, pues perfecto, y si no, pues bueno, que comentara su libro, que además tiene una técnica que yo no voy a hablar nada porque no es mía. Bueno, brutal para esa desconexión, para ese reset. Yo la he puesto en práctica y brutal. Pues, Esther, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy en Facebook, en TikTok y sobre todo en Instagram, que es donde estoy mucho más activa, como @Esther, con H intercalada, Coach of Life, entrenadora de vida. Y nada, pues encantada de todas las personas que se quieran sumar a mi comunidad de personas conscientes y aportarles, pues bueno, todo mi contenido del día a día y esas reflexiones que a mí se me ocurren por el día en la cabecita y digo, pues hoy voy a subir esto. Y sobre todo contenido también muy práctico de herramientas, tips que utilizar, cómo resetear, cómo reprogramar nuestra mente, el por qué, sobre todo en las mujeres, ¿no? Quieren perder grasa y no pierden, oye, es que si tienes algunas cosas en cuenta, es muy fácil. Yo como de todo, pero tienes que saber cuándo hacerlo, ¿sabes? Y bueno, pues da esas pequeñas píldoras, así que bienvenidos a todos los que quieran pertenecer a la comunidad de Esther Coach of Life.
Correcto. Pues muchas gracias, Esther. No te vayas. Ahora nos despedimos como es debido. Y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por seguirnos. Dejaré todo escrito en la descripción. Y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Un abrazo y que vaya bien el emprendimiento.